Leemos y juzgamos con Irene Perdomo y Carolina Ramos. Hola, Carol. Hola, Irene. Bueno, un día más estamos aquí para hablar de literatura. Y lo de escuchar y no juzgar no es lo nuestro. Nosotras leemos y juzgamos. Bueno, en esta ocasión vamos a rendir homenaje a Alonso Quezada y vamos a comentar Las Crónicas de la Ciudad y la Noche, que realmente es una obra que se publicó en 1919, pero nosotras hemos tenido la oportunidad de leerla actualmente gracias al facímil que ha publicado el Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, para ello hemos decidido traer hoy un invitado muy especial, que es Yeray Rodríguez. Exacto. Hola, Yeray. Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, Yeray es un profesor de la Universidad de Las Palmas, que también es verseador, es bastante conocido por ello. Y bueno, para nosotros es un invitado bastante especial que hemos decidido traer porque él es el que nos regaló el libro de las crónicas, Exacto. Tanto a Irene como a mí, y nos ha impulsado bastante a empezar este podcast. Un poquito nos dio la idea porque en una asignatura que tuvimos con él este año hicimos también unos pequeños capítulos de podcast y tal, y de ahí le salió a Carol la idea de hablar de literatura en un podcast y no sé qué, y pues gracias a eso estamos aquí. Aquí estamos, total. Pues más feliz me siento yo y más orgulloso si eso ha sido así, pero tenemos que decir que quien nos regaló las crónicas fue Alonso a todos. Totalmente, ¿verdad? sí, ¿verdad? sí, A todos, a todos. Que aunque sea una recopilación de que estén ahora pues todas puestas en un libro y tal, eso era como publicaciones periodísticas, ¿no? Efectivamente, y yo creo que generaban seguramente entre los lectores de la época, que no serían tantos como quizás ahora. potencialmente podrían ser ahora, generaban ya pues una expectativa, ¿no? Porque el talento de Alonso, el talento atrevido y valiente de Alonso que se demuestra en esas crónicas, en las que no siempre dice lo que uno espera que diga, desde luego pues genera en los lectores, todavía hoy, más de un siglo después, genera pues cierto desasosiego, digamos, o cierta empatía, según el caso. Imagino que en aquella época en la que todo era distinto, pues seguramente generaron todavía esos sentimientos de forma más exacerbada entre la pequeña población que podía leer sus crónicas, ¿no? Es una época en la que todo era distinto, pero también al leerlo muchas resultan actuales, ¿no? No, absolutamente. Me refiero que era distinto, sobre todo el tema de la recepción, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de seguramente una pequeña élite que era la que tenía acceso al periódico diario, ¿no? Pero desde luego, la grandeza de las crónicas, a mi entender, es que son absolutamente actuales, son rabiosamente actuales. Y lo son por dos cosas, por la forma en que Alonso Quezada aborda los temas, por los temas que elige y por el lenguaje. Porque el lenguaje de Alonso Quezada, también en su poesía pasa igual, nos resulta extraordinariamente próximo en el tiempo, nos resulta extraordinariamente cercano. Sí, es bastante curioso. Bueno, primero vamos a abordar aquí un poquito el tema de Alonso Quezada realmente, porque este libro ha surgido gracias a que este año es su 100 centenario de fallecido, y bueno, se están llevando a cabo mil cosas a raíz de esto, como por ejemplo la publicación de este libro, también la publicación de la obra durante la obra de teatro Doña Juana y sus Inédita. hijos. inédita, sí, Doña Juana, también por el Cabildo. Y bueno, muchísimas cosas que se están llevando a cabo. ¿Qué nos puedes Actos de presentación, Sí. etcétera. Sí. Él desde luego merece, como grandísimo autor que es, merece todos esos reconocimientos. Efectivamente, estas efemérides, pues, evidentemente se aprovechan, ¿no? Con toda la intención del mundo para divulgar una obra, para difundir una obra, para visibilizar una obra. Pero bueno, lo ideal es que el año que viene, que no es el centenario, sigamos leyéndolo y sigamos disfrutándolo, por supuesto. ¿no? Desde luego. Pero yo tengo que decir que estoy muy contento por eso, porque creo que se está hablando mucho de Alonso Quezada este año. Y lo merece, por supuesto, con todas las letras, ¿no? Yo tengo también, ahora me convidaron la semana que viene para estar en la Casa Museo Tomás Morales, donde tendremos también una mesa redonda sobre Alonso. Hemos estado incluso implicados como asignatura, ¿verdad?, en las presentaciones que se han hecho en estos últimos meses. Y ha sido, como digo, un año muy, muy quesadiano, ¿no? Y yo creo, como digo, que está muy bien el pensar en un autor un siglo después, ¿no? Sí. Porque efectivamente todo lo que escribió evidentemente tiene ya más de un siglo, porque si murió hace un siglo podemos entender por lógica objetiva Claro. que todo lo que escribió tiene por lo menos un siglo, pero en ese siglo, como decía antes Irene, pues seguramente no hemos cambiado tanto en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es bueno también con esa distancia del tiempo poder juzgar una obra que a mí me resulta maravillosa y como te digo, absolutamente actual. Eso es lo que yo creo que ponderaría de él, que igual que tú lees a otros autores contemporáneos suyos como Tomás o Alonso, que son autores fantásticos, pero quizás no percibes esa modernidad en el lenguaje que fue capaz de impulsar Alonso Quezada, ¿no? Y que yo creo que hace que lo leamos hoy con tanta tranquilidad y normalidad. No es que a lo otro no lo leamos así, pero desde luego nos resulta mucho más próximo en el tiempo. Sí. Mucho más cercanía, sí, totalmente. Más fácil incluso de leer. Cuando llegas a Sí. leerlo, Eso nos ha pasado, ¿no? Aunque también es muy atrevido, ¿no? En Sí, muchas sí, expresiones. total. También eso es moderno, ¿no? totalmente. sí. Es muy vanguardista en el fondo. Él es seguramente el primer vanguardista de Canarias. En muchos de los pasos que da, está abriendo la puerta a la vanguardia que vendrá después.
Totalmente. Y vamos a hablar un poquito del libro, ¿no? Vamos a entrar en lo que hemos venido realmente. Y bueno, el libro lo que estamos comentando es de crónicas, el propio título lo dice, y se divide en dos partes, que tenemos por un lado las crónicas de la ciudad y por el otro tenemos pues las crónicas de la noche. Claro. Que bueno, las de la ciudad sí que tienen como un toque un poco más como humorístico, un poquito... Parece el día a día, ¿no? Realmente, un poquito así como más curioso. Y después tenemos la noche, que son más sensibles. Más líricas, digamos. Sí, más. exacto. Yo creo que habría que reflexionar un poquito, al menos, sobre el concepto de crónica, ¿no? Tan vinculado a esta época, ¿no? Yo tengo el convencimiento de que ellos, los autores en esta época, no solo Alonso, sino otros muchos que escriben crónicas, asumieron que había que escribir porque todo estaba empezando a pasar demasiado rápido, ¿no? Y claro, entiendo que la crónica es una manera de rescatar algo que pasó. Aunque efectivamente hoy lo leemos y muchas de las cosas que nos cuentan siguen pasando, era como decir, oye, esto hay que contarlo porque está pasando, ¿no? Es un poco como un diario, ¿no? Efectivamente, hay que contarlo, Sí. ¿no? Pues imagínate, hoy en día tenemos el concepto de crónica social o crónica deportiva, ¿no? Y lo que hace es relatar algo que pasó. Pues yo creo que Alonso asume eso, asume que hay que contar lo que pasó porque a lo mejor mañana no pasa. Y claro, la velocidad a la que empezó a ir todo en el siglo XX, sobre todo, en el siglo de la aceleración de la historia, como han llamado algunos, yo creo que hizo que estos autores se vincularan mucho con la crónica. Y es curioso también, una cosa que yo también recomiendo a nuestros oyentes, lectores, es que rastreen hasta qué punto hay también crónica en muchos poemas de Alonso Quezada. O sea, actitudes cronísticas, digamos, en muchos poemas de Tomás Morales, en muchos poemas de Saulo Torón, ¿no? Como muchos poemas, de alguna manera, tienen, digamos, formato de crónica, en tanto en cuanto están también relatando algo que ha pasado. Pues imagínense, una inglesa ha muerto, ¿no? Es un poema. Claro, eso no deja Ya. de ser una crónica, pues Una parece el noticia. titular de una noticia. Totalmente. O frente a los arenales hay un buque encallado, ¿no? Pues claro, parece que es una noticia. Hoy sería pues hasta un tuit, si ustedes quieren, ¿no? Totalmente, sí, sí. Yo creo que a Alonso le habría encantado Twitter. Hombre, desde tengo que luego, decirlo, hombre, la verdad. Sería un tuitero de estos. Sí, sí, vamos, él sería súper famoso. Sería un influencer. Tendría sería. el verificado de azul, lo tengo clarísimo, ¿eh? Tal cual. Sí, y bueno, Pues como esto es un capítulo especial y tenemos invitado, y pues son muchas crónicas las que se abarcan en este libro, hemos decidido centrarnos en dos. Ya que el libro está dividido en dos partes, pues hemos cogido una crónica de la ciudad y otra crónica de la noche. Y la de la ciudad es La Facturilla. Pues aquí Alonso habla un poco de cómo los habitantes canarios, para como suavizar un poco el mensaje, un mensaje incómodo que se quiere dar, usan los diminutivos. Que a lo mejor es, no, te tengo que pagar una facturilla o me debes 10 eurillos, no sé qué. Que esto es algo que se hace mucho en Canarias sí. y que como filóloga vamos a aportar un poco. que este fenómeno se llama la atenuación. Pues es lo que acabamos de explicar, es usar el diminutivo para que suene un poco más suave algo que realmente no te quiero decir. ¿No? Y además en Canarias, me acuerdo de eso que lo vimos en la carrera, es que los diminutivos se usan para todo. Aquí no sé cómo será tanto en la península, pero es que aquí es para absolutamente todo. Bueno, es muy común escuchar que todo el mundo pone diminutivos en los nombres, en lo que tú dices, cosas, pero ya no solo incómodas, es que en cualquier cosa prácticamente. En esta me pareció muy curioso, porque las facturas eran de 200 pesetas. Decía, bueno, quizás eran 2-3 pesetas. No, eran 200. Que en esa época no era poco. Que en esa época, ahora yo sé que no será nada, pero en esa época era, vamos. Claro. Es curioso porque uno de los detalles en los que repara Alonso con finura es precisamente en eso, ¿no? En cómo nos expresamos, ¿no? Y bueno, pues esa crónica de la facturilla pues repara en ese detalle que están diciendo ustedes, efectivamente, de cómo tendemos a minorarlo todo, ¿no? A atenuarlo todo, ¿no? Me estaba acordando ahora, cuando los estaba escuchando hablar, de que Ramón Araujo, el integrante del trío zapatista de La Palma, siempre dice, menos mal, dice él, una expresión que tiene que ver un poco con esto, dice que a la caldera de Taburiente, en La Palma, le pusieron el nombre, dice él, ¿no? Gentes que no son palmeras. Dice, porque si hubiera sido un palmero le hubiera puesto la tacita de Taburiente. Dice, porque ahí tiene todas terminadas. Dice, aquí tenemos el festivalito, el teatro chico, Sí, sí. los enanos, todo chiquitito. todo va como reduciéndose. Y bueno, me imagino que es otra forma de atenuar. No estoy diciendo que sea lo mismo de Alonso Quezada, pero efectivamente yo creo que el canario tiene una curiosa tendencia a atenuarlo todo, ¿no? Quizás con una manera, creyendo quizás que eso genera empatía en el otro, ¿no? Pues no es lo mismo Puede decir ser. una facturilla que una factura, aunque tengas que pagar lo mismo, ¿verdad? Total. ¿Verdad? Parece que si te dicen facturilla y no factura, la impresión que recibes no es la misma. Lo si tratas te con dice, más cariño también. eso, si te dice, bueno, imagínate, un montón de diminutivos en los nombres, lo que decían ustedes antes, se nota mucho, ¿no? No es lo mismo ser Juan que ser Juanillo, ni es lo mismo ser Pepe que ser Pepillo, ¿no? Bueno, pues él lo explota bastante, ¿no? Lo explota bastante este asunto. Y además creo
que con sabiduría elige el concepto de la factura, que al final es un compromiso de pago, ¿no? Que siempre genera pues cierta tensión, para ponerlo como el ejemplo más rotundo de que hasta en esos temas que aparentemente más serios o más comprometedores también lo usamos, ¿no? También creo que esta es una de las crónicas donde, bueno, una de las tantas crónicas donde él se pone a criticar a la gente, porque Sí. él se basa casi todo el libro de crónicas pues o riéndose así un poco con cariño y tal, o criticando directamente comportamientos de la gente que ve a su alrededor que a lo mejor no está de acuerdo. Sí, él es muy crítico, como digo, es extraordinariamente crítico, ¿no? A mí me gusta pensar que es como que mantiene una actitud, en algunas crónicas, una actitud en la que genera una cierta distancia de algo de lo que realmente participa, porque no deja de formar parte de esa sociedad. Totalmente. ¿No? Ujú. Genera como una distancia, una capacidad de observación tremenda. Y yo creo, y me gusta destacarlo siempre, que esa capacidad de observación es la que hay que poner también en un primer plano, ¿no? Porque, por ejemplo, siendo evidentemente cosas absolutamente distintas, esta línea que abre Alonso Quesada, podemos rastrearla, por ejemplo, en otros autores posteriores, no necesariamente escritores, sino, por ejemplo, humoristas incluso, que utilizan esta misma táctica, ¿no? De fijarse en detalles cotidianos, aparentemente irrelevantes, pero que cuando son capaces de convertir eso en un mensaje, tú, que eres parte de esa sociedad, sientes una empatía y dices, ah, es verdad, te reconoces en un discurso, sea para reírte o para convencerte, te reconoces en un discurso en el que no habías reparado por ser parte de la propia trama, ¿no? Y entonces ahí la habilidad de Alonso es esa, ¿no? Que él te hace, él es como si nos colocara la cara delante de un espejo, ¿no? Ujú. Como si las crónicas fueran un espejo donde nos estamos viendo nosotros mismos, ¿no? Y ahí está la grandeza de él, ¿no? La grandeza de él es decir, oiga, yo soy un habitante de esta sociedad, formo parte de ella, pero mira lo que me doy cuenta, mira de qué soy capaz de darme cuenta y sobre todo verbalizarlo, porque a lo mejor hay muchas cosas que... Te voy a poner el ejemplo extremo, ¿no? El ejemplo extremo podría ser un caso como el de Manolo Vieira, ¿no? Nuestro gran humorista. Estaba justo pensando en él Claro. cuando lo estabas diciendo. Claro, Es que o sea, sí, sí. muchas de las cosas geniales que hacía Manolo, pues no eran otra cosa simplemente que la descripción de unas costumbres, de unas formas de comportarnos, de unas formas de ser, que todos reparábamos en ellas cuando lo escuchábamos a él, pero seguramente mientras hacíamos eso mismo que él decía, no éramos conscientes de estarlo haciendo. Con lo cual, la habilidad del creador en este caso es la capacidad de observación, que en todo artista se supone que debe ser una virtud, y Alonso la exprime hasta las últimas consecuencias. Pero creo que ahí encima, ahí es donde se recalca el humor realmente, el hecho Claro. de sentirte representado y de una forma que Claro. es como, no me está juzgando realmente, porque No. él está diciendo algo que hacemos todos. Claro, y él es parte de eso. Exacto. Es verdad que él se coloca un poco, a veces se coloca con una cierta distancia, ¿no? Como Sí. cuando Ujú. habla del el insular, por ejemplo, Sí. como si él no lo fuera. Tiene a veces ese juego, pero yo creo que no deja de ser una pose también, ¿no? Yo el otro día hablaba con alguien de que es como si fuera un dron, ¿no? Que te lo ves permite, desde arriba, que te ¿no? permite ver las cosas de otra manera. Ujú. Tomás Morales todavía tiene más de dron, ¿no? Pero Alonso es como si se colocara en una distancia que te permite ver una perspectiva distinta de lo que ves todos los días. Ya. Que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Hoy en día, que estamos tan familiarizados a ver imágenes de dron, Sí. nos damos cuenta de que, oye, esta es la misma calle que yo veo todos los días vista a otro sitio. Y al verla desde otro sitio estoy viendo cosas que no suelo ver, pero que están delante de mí. Sí. Y un poco es lo que él hace con esa visión. Y claro, el humor no es su objetivo principal, pero lo consigue muchas veces, hasta sin querer, ¿no? Yo creo que habría sido buen humorista, sinceramente. esa Él de la- para mí habría sido muy buen humorista. Esa él. de la facturilla, salvando las distancias, tiene un paralelo bastante curioso con otra que me gusta mucho a mí, que se llama la de ya vino, ¿no? Que es la de que está constantemente diciendo ya vino, esa costumbre tan que seguramente Sí. no es exclusivamente canaria, pero que en Canarias se da mucho de preguntarle a alguien si ya vino cuando lo tienes delante. Sí, sí. Que me parece, ¿ya viniste? Y dices, Estoy delante tuyo. estoy delante de ti, o sea, todavía es como más Sí, extremo sí, que lo sí. del diminutivo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues luego tenemos una crónica de la noche que se llama Los emigrantes en la noche, ¿no? Y pues es sobre una familia canaria que se va a Cuba, emigran pues eso durante la noche, cuando todo está callado. No, estas crónicas son como mucho más íntimas, más sentimentales y tal. Y esto de la emigración a América Latina de canarios es un poco más de esa época a lo mejor, que no tanto. Pero el flujo migratorio relacionado con Canarias pues sigue muy vigente a día de hoy, Constante. claramente. Sí, desde luego, y es una realidad que no podía pasar desapercibida para Alonso, y si Alonso viviera ahora no le pasaría desapercibido, que ahora seguramente los flujos son en otro sentido. No porque la gente no se siga yendo, que es una cosa de la que no se suele hablar, pero la gente se sigue yendo de Canarias también. Y bastante. Y además. bastante. Mm. O sea, que es una cosa de la que no se suele hablar, pero es cierto que ahora Canarias, evidentemente en los últimos tiempos sobre todo, se ha convertido en lugar de arribo, ¿no? Pero todas esas gestiones de los flujos migratorios en un sentido o en otro,
pues yo creo que Alonso los hubiera recogido muy bien si le hubiera tocado vivir esta época. Y lo que recoge en esa crónica, a mí siempre me llama la atención porque un poco es cuando habla de los personajes pintorescos, ¿no? De lo pintorescos que son. Y tiene que ver con el hecho de que la emigración convertía de alguna manera a los personajes que regresaban, a los que retornaban, en el caso de Cuba, sobre todo los indianos, aunque no eran solamente cubanos, pero solemos vincular el concepto de indiano con el cubano, o sea, con el que retornaba de Cuba. Es un personaje pintoresco. Y vuelvo otra vez a La Palma, me parece que me ha dado por hablar de La Palma hoy, pero es un poco lo que sucede con los carnavales palmeros, cuando la figura del indiano se ve también con ese carácter medio paródico, medio pintoresco también, porque no deja de ser alguien que llega con otra visión del mundo, con otras influencias, con otras formas de comportamiento y que resulta pintoresco en una tierra en la que lo vieron salir de otra manera. Claro, porque además te lo presentan como si vienen ahora con dinero, claro, es otra perspectiva claro. Totalmente diferente mental, o sea... No, y si no vienen con dinero tienen que disimular que vienen con dinero, ¿verdad? También, que eso ahí donde está lo pintoresco, ahí donde estaba pues el hecho de, pues yo qué sé, ponerse un diente de oro, o comprarse un reloj de oro, o traer un loro, yo qué sé, cosas así, que voy a hacer algo que nadie haya hecho antes, o voy a llamar la atención. Entonces ahí juega con ese concepto, ¿no? Y también me gusta mucho esa crónica porque la relaciono con otro poema, en este caso de Domingo Rivero, contemporáneo, mucho mayor, unos 30 años mayor, pero contemporáneo artístico, digamos, de Alonso, que se llama Viviendo, donde él está escribiendo un poema y dice que mientras está escribiendo un poema hay una familia, o sea, unos inmigrantes que están partiendo también. Dice, volverán, quién sabe, cuando su lucha por la vida acabe, yo trabajando seguiré si vivo. Y es descorazonador eso, ¿no? Ver la lucha de la gente pues por buscar otros horizontes, que al final es de lo que se trata. Y también en eso demostramos que en más de 100 años pues tampoco hemos cambiado tanto. Seguimos yendo a buscar la vida y donde esté. Es que en realidad esta crónica es bastante importante. Yo creo que es de las seleccionamos unas cuantas, pero yo creo que esta para mí fue como la más clave por todo el tema de la migración, lo importante que es ahora mismo en Canarias, que la gente está un poco como loca de, ay, tenemos mucha migración, ya sea en patera, ya sea por turistas extranjeros, lo que sea, en general hay muchísimo flujo ahora mismo, y la gente lo ve como, es una locura ahora mismo, pero es que siempre ha estado. Es una cosa que, o tanto de salir la gente o de venir. Es una rueda, siempre está girando, siempre está para aquí, para allá. Entonces aquí lo de la importancia de cuando fue escrito esto. O sea... Sí, que evidentemente... A mí, por ejemplo, una de las cosas que me fascina de esta época literaria, ¿no? No solo de Alonso, sino de todo ese contexto en el que se mueve Alonso, es que nos están describiendo, en el caso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad absolutamente cosmopolita, ¿no? Una ciudad cósmica, se podría decir, ¿no? Donde el mundo entero parecía que cabía, ¿no? Y claro, eso es una lección muy sabia para este tiempo que corre, ¿no? Donde otras gentes en otros lugares están reivindicando la multiculturalidad, reivindicando la unión de países, de razas, de culturas, cuando es algo que aquí en Canarias se ha hecho naturalmente durante todo el tiempo. Por eso a veces a uno le cuesta entender ciertas actitudes racistas o xenófobas que se dan aquí, porque nunca hemos sido así como pueblo. Y el tema está en que debemos pensar hasta qué punto, de alguna forma, está influyendo en nosotros, pues esos discursos que por desgracia se están poniendo de moda en tantos lugares del mundo, que ya sabemos de dónde vienen y ya sabemos que persiguen, que están pues poniendo de alguna manera en alerta a las poblaciones europeas, especialmente pensando que ciertos migrantes pues quitan el trabajo. Lo que escuchamos cotidianamente, que no deja de ser pues una campaña orquestada para que así pensemos. Y sin embargo no se habla tanto, aunque por fortuna cada vez más, de otros tipos de migraciones, donde sí se podría especular con una regulación y donde sí se podría especular con otras cosas de las que no se suele hacer. Y yo creo que ahí es un debate interesante que esta tierra tendrá que asumir tarde o temprano, pero poniendo las cartas boca arriba y sabiendo especialmente con cautela dónde está el verdadero asunto, ¿no? Porque muchas veces juzgamos a los que vienen buscando horizontes que no tienen en sus países. Es cierto que quizás Canarias no se sienta tan responsable en haber esquilmado sus territorios, pero lo que está claro es que estamos donde estamos y somos un punto de arribo relativamente próximo, evidentemente, a la costa africana, al continente al que pertenecemos, aunque mucha gente todavía parece que no lo procesa, y yo creo que eso de alguna manera tiene que estar en el debate, ¿no? Creo, tarde o temprano tendremos que hacer ese debate, ojalá que sea temprano, pero desde luego lo triste es que se ponga por delante siempre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inmigración pobre, pero no la rica. Que de todo eso también tendríamos que hablar mucho. Y que al final, lo que yo siempre pienso, si uno echa un poco la vista para atrás, seguro que tenemos algún familiar que se ha ido. No, eso siempre. Es que mínimo eso uno, siempre. pero parece que la gente se olvida de eso. Y ya no o alguien que viene de fuera, que también. Exacto, y ya no solo irte en la época de mis abuelos, irte a Cuba, irte a Venezuela, sino yo sin ir más lejos, yo me fui el año pasado a vivir fuera porque aquí no encontraba trabajo. Claro. ¿Cuántos hijos y nietos están yendo ahora mismo también?
ya da igual los estudios que tengas, es que todo el mundo se está yendo Sí. o mucha gente está viniendo por lo mismo también. Es que al final es la gente que se comporta más de forma racista, xenófoba y demás, parece que no saben ponerse en lugar de la otra persona. Tú también vivís, seguramente alguien de tu familia también vivió esto. Y harías lo mismo, desde luego. Al final, lo que tenemos que poner sobre la mesa es que siempre lo hemos hecho. Siempre hemos ido a buscarnos la vida donde hemos tenido que ir. Y por ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre de una maravillosa canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento, ¿no? Que dice una frase brutal, que dice: yo no soy de aquí, pero tú tampoco, ¿no? O sea, claro, de alguna manera somos fruto de un mundo cambiante, de un mundo que nos coloca en distintas posiciones, ¿no? Y quien ahora puede sentirse desahogado y con un horizonte maravilloso por delante, quién sabe cómo estará dentro de unos años, ¿no? Como decía otro cantante, Rafael Amor, el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente puede tocarnos en otro momento entenderlo, y de hecho nos está tocando, repito, porque hay mucha gente en esta misma tierra canaria, evidentemente, que está sufriendo cotas de pobreza bastante significativas, pero sin embargo la gran preocupación, como digo, es esa migración que desde luego pues sucede porque el mundo está como está y va a seguir sucediendo, porque evidentemente no se le puede poner puertas ni mucho menos a los deseos humanos de una vida mejor, que no solamente se trata de un tema de alimento que puede parecer, no estamos hablando de gente que huye de guerras terribles, o niños que huyen de una esclavitud infantil casi asegurada, o de que sean niños de la guerra de forma casi segura, ¿no? Hay muchos niños en Canarias ahora mismo, menores no acompañados, como técnicamente se les denomina, que si no estuvieran en Canarias quizás estuvieran en una guerra, probablemente en un país remoto de aquí, evidentemente, que quizás pasarían absolutamente desapercibidos. Y aquí, sin embargo, tienen otro horizonte que sus padres les quisieron dar, seguramente como la mejor opción. Yo lo he vivido muy de cerca ese asunto, por lo de los niños acogidos en Artenara, y te puedo decir que me ha puesto los pies en la tierra todavía más. Claro. muy, muy importante. Bueno, hoy para relacionar con otra disciplina artística, solo traemos música, por desgracia, pero bueno, queríamos hablar de un disco sobre el Sonoro Atlántico, de Eduardo Perdomo, que recopila pues muchos poemas de artistas modernistas canarios, poetas modernistas canarios, que se han musicalizado. Y en esta canción concretamente, Fugas Crónicas de los años 20, es la que más se puede relacionar con este libro de crónicas, que habla un poco pues de lo que decía ayer ahí al principio, de cómo estos poetas empiezan a observar la realidad que tienen fuera, que tanto está cambiando y demás, y a reflejarla en sus letras. Y pues así se empieza a dibujar un poquito como un paisaje de todo lo que está pasando, que ya pues se nos queda para la posteridad, y aquí estamos pues un siglo después comentándolo, ¿no? Y lo que queda por comentar más adelante, ¿no? Aquí Exacto. seguiremos y seguiremos. Y bueno, la verdad es que, Geray, estamos súper agradecidas de que hayas venido. Yo soy el agradecido, de verdad, y me hace muy feliz verlas en esta tesitura. Lo hacen muy bien, lo disfrutan, divulgan, hacen lo que aman y aman lo que hacen. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues en conclusión, la verdad que yo recomiendo bastante las crónicas porque Sí. son muy curiosas y muy graciosas. También es que a mí me parecen muy graciosas. Es una lectura fantástica, que además y amena. no te obliga a una continuidad. Puedes leerte una hoy y otra dentro de una semana, que, Sí, que sí, evidentemente bastante. la vas a disfrutar. Muy amena. Y además, incluso si te pones a buscar por internet, hay algunas que están subidas Sí, en también. audios y todo. O sea, que es bastante Fantástico, es ameno. una lectura muy recomendable. Bueno, Así que bueno, hemos leído, hemos leído, hemos juzgado. hemos jugado. No Y- más que Quesada, porque No, que va, Quesada era para muy nada. criticón y muy juzgón. Para nada, la Así verdad. Y bueno, ¿qué nota le damos más o menos a las crónicas? Que es complicadillo, pero Un 8,5 le doy yo. yo creo que le doy un 8 también. ¿Tú qué nota le darías? Yo le voy a poner un 9. Me Ya, parece- no estoy me generoso parece yo, bien. voy redondeando hoy. Yo para hacer la media entre 3 no me da. Un 8 y medio, un 8,70 Vale, venga. y algo. Vamos a ponerle ¿sabes? un- Sí, sí. ¿no? Que nosotros somos de letras los tres. Y muy de letra. Muy, muy de Muy letras, de la letra. verdad. Así que nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un placer inmenso. Y saben que pueden escucharnos tanto por aquí, por la Radio Canaria, como por Spotify. Tienen nuestras redes sociales, que el Instagram es leemos.juzgamos. Y nada, les vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas Exacto. gracias. Gracias. Bueno. Años 20, una isla sin caminos, una ciudad sin destinos, la impotencia de nacer. Es la siesta cotidiana.
este clima tan sumiso que nos tiene a